Hola, en este video veremos el cálculo de equilibrio líquido-vapor utilizando el criterio de isofugacidad. En la condición de equilibrio líquido-vapor, como vimos, todos los componentes de una mezcla deben satisfacer el criterio de isofugacidad, es decir, que a una dada temperatura y presión fija de un sistema, bajo condiciones de equilibrio, la fugacidad molar parcial del componente I en la fase vapor debe ser igual a la fugacidad del componente I en la fase líquida, para todos los componentes que integren el sistema. Utilizando el criterio de isofugacidad para calcular equilibrio líquido-vapor, existen dos caminos posibles. En primera instancia, es posible tomar como estado de referencia la mezcla de gases ideales. En este caso, el apartamiento de la condición de idealidad se cuantifica a través de los coeficientes de fugacidad molar parcial. Es decir, la fugacidad del componente I molar parcial es igual al coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I por la fracción molar del componente I por la presión. Si se utiliza un modelo PVT, entonces, como una ecuación de estado cúbica que sea capaz de representar las propiedades de las fases líquida y vapor, se puede aplicar la ecuación anterior a ambas fases en equilibrio, es decir, se puede aplicar esta ecuación a la fase vapor y a la fase líquida. Como la presión es la misma en el sistema, entonces directamente la relación entre los coeficientes de fugacidad molar parcial del componente en la fase líquida y en la fase vapor nos brinda información sobre el coeficiente de distribución del componente I en el sistema. En este caso, para calcular la condición de equilibrio entre fases, entonces es necesario calcular los coeficientes de fugacidad de cada componente en cada fase. Este tipo de cálculo entonces se conoce como enfoque FIFI. En cada fase, los valores de los coeficientes de fugacidad molar parcial de los componentes dependen no solo de la temperatura y la presión, sino también de la densidad y la composición de la fase respectiva. Un segundo enfoque consiste en tomar como estado de referencia el concepto de solución ideal. En este caso, el apartamiento de la condición de idealidad, como vimos, se cuantifica a través de los coeficientes de actividad. Tomando entonces como referencia la ley de Lewis y Randall, la fugacidad molar parcial del componente I en la fase líquida sería igual a el coeficiente de actividad, que cuantifica la no idealidad, por la fugacidad ideal de la solución, es decir, xi por la fugacidad del componente I como si estuviera puro a la misma temperatura y presión. Si se utiliza la opción 1 para representar las fugacidades en la fase vapor y la opción 2 para representar las fugacidades en la fase líquida, entonces la condición de equilibrio líquido-vapor queda expresada en términos de un enfoque denominado gamma phi. En este enfoque entonces la fugacidad del vapor está representada por el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en el vapor, por la fracción molar del componente I en el vapor, por la presión, y la fugacidad de la fase líquida molar parcial está representada por el coeficiente de actividad, que demuestra la no idealidad de la solución, y la fugacidad del componente I en esta solución como si fuera ideal, que está dada por xi por la fugacidad del componente I en la fase líquida, donde la fugacidad del componente I en la fase líquida representa al componente I puro en estado líquido. Para los líquidos puros, vimos anteriormente que la fugacidad de ese componente en esta fase líquida se puede representar a partir de la fugacidad de ese componente I en estado de saturación, como líquido saturado, es decir, que sería equivalente a la fugacidad de ese componente I en el vapor saturado, y a la vez esta fugacidad estaría corregida por un factor que tiene en cuenta el cambio de presión entre la presión de vapor y la presión operativa del sistema. Se puede representar como el coeficiente de fugacidad del componente I
en el estado de saturación a la temperatura operativa del sistema por la presión de vapor del componente I a la temperatura de operación por el factor de Poynting que corrige la fugacidad por efecto de la presión. Es importante resaltar entonces que el coeficiente de fugacidad del componente I en el estado de saturación se calcula a la temperatura de equilibrio, pero a la presión de vapor del componente I puro. Reemplazando en la condición de equilibrio, entonces obtenemos la ecuación completa para el cálculo de equilibrio, utilizando el enfoque gamma phi. La fugacidad molar parcial del componente I en la fase vapor será igual a la fugacidad molar parcial del componente I en la fase líquida. En la fase vapor, el cálculo está dado a partir del coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en el vapor, la fracción molar de ese componente I en el vapor y la presión operativa. Mientras que en la fase líquida, el cálculo estará dado por el coeficiente de actividad, que marca la no idealidad de la solución, la concentración molar del componente I en la fase líquida, el coeficiente de fugacidad del componente I en el estado de saturación, la presión de vapor del componente I a la temperatura operativa del sistema y el factor de corrección de Poynting. Este término entonces estaría dado por la fugacidad del componente I en la fase líquida. El coeficiente de distribución entonces estaría dado por el cociente entre la fracción molar del componente I en la fase vapor y la concentración o fracción molar del componente I en la fase líquida. Y sería igual a el coeficiente de actividad del componente I en la fase líquida por la presión de vapor del componente I a la temperatura de operación por phi sobre la presión, donde phi representa una constante que depende de la temperatura, la presión, la concentración de los componentes en cada una de las fases y la densidad en estas fases. Y estaría dado por el coeficiente de fugacidad a las condiciones de saturación por el factor de corrección de Poynting dividido el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la fase vapor. El coeficiente phi entonces introduce la dependencia del coeficiente de distribución respecto de la presión y la densidad de las fases. Partiendo de la última condición de equilibrio, entonces, que analizamos, existen distintos casos particulares. Si la condición de equilibrio implica bajas presiones, P tendiendo a 0, entonces sabremos que la fugacidad molar parcial del componente I en la fase vapor se puede representar a través de la presión parcial de ese componente I. Y por lo tanto, el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la fase vapor será igual a 1. De esta manera, la ecuación de equilibrio queda expresada en función de la no idealidad de la solución y la fugacidad del componente I en la fase líquida, que dependiendo de la presión de vapor, de la magnitud de la presión de vapor, podría ser también eventualmente despreciable. Es decir, si además la presión de vapor del componente I puro es baja, entonces podríamos decir que la fugacidad del componente I puro en la condición de saturación sería equivalente a la presión de vapor, ¿sí?, del componente I, ya que tanto el coeficiente de fugacidad del componente I en condiciones de saturación sería equivalente a 1, así como también la corrección de Poynting, ya que la diferencia entre la presión y la presión de vapor sería mínima. Si a esto además se suma la condición de idealidad de la fase líquida, entonces obtenemos la ley de Raoult. En este caso, el coeficiente de actividad sería 1 y por lo tanto la presión parcial del componente I, es decir, la fracción molar del componente I por la presión, sería igual
a la fracción molar del componente I en la fase líquida por la presión de vapor del componente I a la temperatura de operación. El criterio de isofugacidad también se puede aplicar para calcular el equilibrio líquido-líquido. Las mezclas líquidas de compuestos que presentan desviaciones positivas a la ley de Raoult pueden llegar a presentar también miscibilidad parcial en la fase líquida, con separación de la mezcla en dos fases líquidas de distinta composición. Para poder conocer cómo se distribuyen los componentes de la mezcla en las fases líquidas, debemos plantear nuevamente la condición de equilibrio entre fases. Designamos entonces a las fases líquidas en equilibrio como L1 y fase L2. Utilizando el criterio de isofugacidad, entonces, podemos establecer que la fugacidad molar parcial de la fase líquida L1 será igual a la fugacidad molar parcial del componente I en la fase líquida L2. Esta fugacidad, como vimos, la podemos representar a partir del coeficiente de actividad del componente I en la fase L1 por XI por la fugacidad del componente I puro en estado líquido a T y P. Y será igual entonces el coeficiente de actividad del componente I, pero en la fase líquida L2, por la concentración molar del componente I en la fase líquida L2, por la fugacidad del componente I puro a T y P. Como los coeficientes de fugacidad del componente puro tienen un único valor para un dado valor de temperatura y presión, estos se pueden simplificar y por lo tanto se obtiene el criterio de isoactividad, el cual establece que bajo condiciones de equilibrio líquido-líquido, la actividad del componente I en la fase líquida L1 tiene que ser igual a la actividad del componente I en la fase líquida L2. Bien, y hasta aquí llegamos entonces con este video. En el próximo veremos ejemplos de cálculo de equilibrio líquido-vapor bajo condiciones de presión moderadas.